Quiero pedirle que desde esta perspectiva de su trayectoria, de su experiencia, nos diga por qué es importante articular la comunidad y la escuela, cuáles son los desafíos y las oportunidades y por qué las políticas públicas aún son tímidas en promover esa articulación. Muchas gracias a los organizadores de este panel por la invitación y empiezo entonces. ¿Por qué es importante articular la escuela a la comunidad? Desde el trabajo realizado en comunidades que educan, es importante y necesario, diría yo, que la escuela y la comunidad se articulen, especialmente porque la escuela no puede satisfacer todas las necesidades educativas de formación de los ciudadanos y ni le corresponde asumir toda la labor educativa. Yo he dicho que necesita oxigenarse y necesita enriquecerse en el trabajo que está realizando. Y aquí es muy importante el tema de la corresponsabilidad, porque frente a esta magnitud de la tarea se requiere la participación de muchos de los otros miembros de la comunidad, de la familia, de las organizaciones para contribuir en la labor de tal manera que la escuela se abra a nuevas oportunidades, a organizaciones que existen en el territorio y en el contexto y al mismo tiempo dentro de ese vínculo permita que las organizaciones que están en la comunidad, otras instituciones no del sector, de otros sectores, no solamente el educativo, puedan acercarse también a la institución educativa y poder generar un vínculo mucho más fuerte dentro de algo como lo que planteó esta mañana el secretario, dentro de una visión sistémica que logre articular de la mejor manera todos los elementos que allí confluyen. Otra reflexión que quisiera hacer es que efectivamente en los tiempos contemporáneos la escuela ha tenido que asumir roles que antaño, que en otra época eran asumidos de manera muy clara por otros agentes socializadores como la familia, la iglesia, los pares, y esto pues demanda a la institución educativa jugarse nuevos roles. Juan Carlos Tedesco ha planteado la necesidad de generar un nuevo pacto educativo que vuelva a recomponer los roles de los diferentes actores. Cuando yo trabajo con maestros, cuando trabajo con padres de familia, lo que he dicho es que el puente está quebrado, como dice la ronda, y se requiere recomponer esa articulación, esa relación, ese pacto. También yo creo que estamos viviendo un periodo en el que de modo consciente o inconsciente se le ha descargado, se le ha llevado a las escuelas y a los maestros muchos de los problemas que nos agobian en la sociedad, que llegan a las instituciones educativas. Y esto ha generado insatisfacción con el funcionamiento de las instituciones. Esta mañana veíamos en los resultados que nos presentaban, pues que tenemos una serie de asuntos todavía por avanzar, los estudiantes no están aprendiendo lo suficiente, pero también se han generado fenómenos como el malestar de los docentes al no lograr responder a las demandas y de alguna manera también se sienten culpables. Si vemos la perspectiva desde el lado de las instituciones, allí también se generan insatisfacciones como se dan en la sociedad. Entonces, frente a esta situación
creo yo que en las últimas décadas y sobre todo la última ha sido particularmente fructífera en entender mucho más que la educación es un asunto de todos, y vemos cómo efectivamente se han generado una serie de iniciativas importantes alrededor de lograr una corresponsabilidad para educar para educar en la ciudadanía. Otra razón que podríamos plantearnos para articular ese vínculo escuela-comunidad, pues es la evidencia empírica que tenemos. Hay investigaciones educativas que muestran los efectos que tiene la vinculación de la familia y la comunidad en el rendimiento de los estudiantes. Coleman, por allá en los 60, fue uno de los primeros que llamó la atención sobre esa asociación entre el logro escolar y la relación que se establece entre la escuela y la familia. Luego se han hecho una serie de estudios de factores asociados en donde efectivamente uno de los elementos que se encuentra allí es que las buenas escuelas normalmente cuentan con comunidades motivadas, comprometidas con el proceso educativo y maestros y padres que efectivamente creen en los estudiantes. También cuando se han hecho estudios sobre factores asociados, sobre escuelas efectivas, se ha planteado que el 80% de los logros dependen o son explicados por variables ligadas al contexto, a la familia, y que solamente el 20% es explicado por la acción de la escuela. Entonces esto nos estaría mostrando que efectivamente frente a ese debilitamiento del rol de la familia hay un campo importantísimo de trabajo alrededor de ese contexto y de enriquecer las posibilidades formativas de la escuela. Entonces yo podría concluir frente a ese primer punto que la familia, la escuela y la comunidad, y aquí en comunidad estoy refiriéndome a otros actores, a otros agentes más allá de la familia. Entonces son tres esferas que entre más intersecciones tengan, pues van a poder aportar mayores y mejores efectos sobre la educación de los niños, las niñas y los jóvenes. La colaboración entre estos tres agentes son efectivamente un factor clave para la mejora de la educación. Y si se trabaja de modo conjunto entre estos actores, se facilita por un lado que la escuela pueda mejorar la educación de los alumnos, pero también si uno lo mira desde la otra orilla, se estaría dando un mayor reconocimiento a las familias, a la comunidad y a los docentes. Ahora, frente a la segunda pregunta de cuáles son los desafíos y las oportunidades, yo en principio plantearía como unos 3 desafíos. El primero, creo que es la creación de altos niveles de confianza recíproca entre escuela y las familias. O sea, en torno a ese pacto implícito que había entre las familias y la escuela, creo que tenemos el reto de volver a reconstruir esa relación de confianza. Con frecuencia hay quejas de lado y lado que se escuchan cotidianamente, por ejemplo, frente a la desinterés de alguna manera de la familia, a la falta de colaboración, pero también en doble vía uno podría ver qué trabajo hace efectivamente la institución educativa para abrirse a la comunidad, para abrirse a la familia y para enriquecer ese vínculo. Como van a mostrar muchas de las experiencias aquí presentes, ese vínculo, esa posibilidad de generar confianza, de generar comunicación, no es algo que se dé, que esté dado, y efectivamente esa sintonía requiere ser trabajada de una manera sistemática. Ese vínculo requiere ser conquistado y trabajado de una manera sistemática, como muchas de las experiencias que están aquí lo han hecho. Ese fortalecimiento, estamos hablando del fortalecimiento del capital social,
dentro de ese pacto educativo familia, escuela, comunidad que se requiere reconstruir. Un segundo desafío sería la construcción de una comunidad educativa ampliada. Muchos de los países latinoamericanos en las reformas educativas introdujeron el concepto de comunidad educativa. Nosotros lo encontramos en la mayoría de leyes, pero realmente si miramos la concepción y la práctica, estaríamos hablando más de la noción de comunidades escolares. Entonces, dentro de la posibilidad de reconocer los recursos y oportunidades que tenemos en los territorios de una manera mucho más estratégica, allí vemos unas fuerzas muy importantes que no necesariamente se están articulando a las instituciones educativas, como las organizaciones de base y otras organizaciones del territorio, tanto del sector educativo como de otros sectores. En la presentación de esta mañana del secretario de Educación yo decía, eso es comunidad educativa ampliada. Cuando planteamos no solamente los actores naturales de la institución, sino que movemos una serie de recursos, vemos una serie de potencialidades en el territorio que enriquecen los ámbitos de formación dentro de una visión mucho más amplia en la institución escolar. Incluso uno podría pensar que la expresión articulación escuela-comunidad es problemática porque nos está mostrando como dos entes separados y uno diría la escuela y la comunidad escolar son parte de una gran comunidad mucho más amplia junto con otros actores. Otro desafío tiene que ver con entender, comprender la educación en un sentido mucho más amplio y no solo escolar. Entonces, si bien hay unos consensos alrededor de unos elementos, competencias básicas a lograr, vemos que hay otra serie de experiencias escolares en la perspectiva de tener una formación integral que habría que alimentar en términos de lo estético, en términos de lo físico, de otras posibilidades que podrían contribuir a lograr una formación mucho más satisfactoria para todos. Y por último, la pregunta de por qué las políticas públicas son tímidas en promover esta articulación, yo diría que la idea de la participación social ha sido un viejo anhelo, se ha planteado históricamente. Dos, la idea de articular la escuela a la comunidad, de poder hacer cogestión, también tiene un tiempo de recorrido. Me atrevería a decir que muchas que se han planteado políticas en América Latina, por lo menos desde la década del 90, en que se planteó desde la banca multilateral y desde las reformas, una mayor participación de las familias y la comunidad, una mayor participación del sector privado y de las organizaciones no gubernamentales, alianzas, consensos alrededor de las reformas educativas, y esto ha sido interpretado, vivido dentro de los países de diferente manera. En algunos casos, como nos señalaban de Guatemala y de El Salvador, esa idea se profundizó hasta el punto de que las comunidades fueron las que manejaron administrativa y financieramente la educación. En otros casos se ha habido reflejada, por ejemplo, en los gobiernos escolares y en formas de participación. Entonces yo finalizaría diciendo que sí ha habido políticas públicas que nos orientan hacia esa articulación, políticas que no se han llevado totalmente a la práctica, diríamos que estamos a medio camino, y por eso este foro, esta iniciativa y todo el trabajo que vienen desarrollando las fundaciones, que vienen desarrollándose alrededor de las alianzas, es fundamental porque están ayudando a construir y a llevar a la práctica políticas que sí se han planteado, pero que no se han llevado a ejecución plenamente. Entonces, desde ahí yo creo que tenemos una gran oportunidad para seguir alimentando ese vínculo, esa articulación escuela-comunidad. Gracias.